Me gustaría recordar algunas cosas antes de iniciar con la reflexión. Entre las cosas que hemos enseñado, se ha dicho que la ley mosaica, o sea, la ley del Antiguo Testamento, no es igual a la ley de Cristo. Digo esto porque en algunas teologías se llegan a confundir. Otra de las cosas que hemos mencionado es que aunque la ley de Moisés y la ley de Cristo no son lo mismo, sí tienen ciertas cosas que las hacen semejantes, pero no iguales. Por ejemplo, tanto la ley de Moisés como la ley de Cristo tienen su pleno cumplimiento o su resumen en el amor. ¿Estamos de acuerdo con eso? La ley de Moisés tiene un decálogo, es decir, una lista de 10 mandamientos, pero siendo estrictamente correctos, se extienden a 613 mitzvot o 613 mandamientos, que implican cuestiones civiles, cuestiones ceremoniales, cuestiones morales, pero no se pueden fragmentar porque forman parte de una sola ley. Pero también la ley de Cristo tiene muchos mandamientos. Tan solo el Sermón del Monte es un claro ejemplo. Pero yo os digo, es una constante en el Sermón del Monte que nos muestra que en la ley de Cristo hay muchos mandamientos, pero las dos leyes tienen su resumen en el amor. Otra similitud es que las dos leyes fueron dadas por Dios. Es por eso que la ley de Moisés tiene que ser considerada como justa, buena y santa. Y la ley de Cristo evidentemente es buena, justa y santa. Pero no se pueden comparar en profundidad, no se pueden comparar en gloria, no se pueden comparar en cuanto al significado de justicia. Porque aunque la ley de Cristo no anula la ley de Moisés, la absorbe por completo. Poníamos el ejemplo de un río que se encuentra con el mar. No es que el mar anule al río, sino que lo absorbe por completo. Y sería una necedad querer pescar en el río cuando tenemos todo un océano. ¿Se entiende? Entonces Cristo en algún momento dijo: no piensen que he venido yo para anular la ley o los profetas. No he venido para anular, sino para cumplir. Y eso significa que la ley de Moisés y los profetas, las escrituras del Antiguo Testamento, al ser inspiradas por Dios, siguen siendo útiles para nosotros, ¿o no? Como palabra de Dios. Así que Cristo no anula la ley mosaica ni los profetas, no los invalida, pero su ley, la ley de Cristo, absorbe por completo la ley de Moisés. ¿Oísteis que fue dicho: no matarás? Eso lo dijo la ley de Moisés. Bueno, Cristo no está en contra de ese mandamiento, que es justo. Simplemente que la ley de Cristo absorbe por completo ese mandamiento de no matarás, y en su ley la justicia es más alta. Cualquiera que se enoja contra su hermano ya es un homicida. De esta manera no invalidó la ley de Moisés, pero nos mostró una mayor medida de justicia. Oísteis que fue dicho en la ley: no cometerás adulterio. Bueno, eso no se invalida, pero Cristo nos da un estándar más alto. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De tal forma que, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no pueden entrar al reino de Dios. Y esa justicia más alta la encontramos en Cristo Jesús. Por eso a los hebreos se les dice: pongan sus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entre otras cosas que habíamos mencionado también, explicábamos que es un error gravísimo pensar que los 10 mandamientos son
la ley moral inmutable de Dios. ¿Por qué? Porque la moral inmutable o la justicia inmutable de Dios no está en la ley mosaica o en el decálogo, está en Jesucristo. Por eso el autor a los Hebreos insistirá en que pongamos nuestros ojos en Jesús. La justicia de Cristo tiene que ser considerada mayor a la de los 10 mandamientos. Voy a poner un ejemplo. Los 10 mandamientos dicen que no debes codiciar, ¿verdad? Y en esa lista dice, no debes codiciar nada que tenga tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su mujer. ¿La codicia en ese mandamiento permite la esclavitud? ¿Sí o no? Sí, permite la esclavitud. Y de hecho más adelante se da una lista de leyes concernientes a la esclavitud. Por ejemplo, en el Éxodo se dice que si tú tenías un esclavo, lo podías golpear porque era tu propiedad. Pero no lo mates, porque ahí sí Dios iba a juzgarte. Entonces, desde una perspectiva pareciera que no es tan justa como la ley de Cristo. Es justa, pero no a la misma profundidad. Otro ejemplo sería el no cometerás adulterio. ¿Se permitía en la ley mosaica la poligamia o tener 2 esposas? Sí, y de hecho da instrucciones de cómo tratar a la una y a la otra en el Éxodo. ¿Significa que ese era el diseño de Dios? ¿Significa que ese era el sentir de Dios? No, ni la esclavitud, ni la poligamia eran el sentir de Dios. Pero es que la ley no vino a fungir como un estándar. La ley vino para refrenar la pecaminosidad del hombre a causa de la dureza de su corazón. Por ejemplo, la ley permitía dar carta de divorcio a la mujer si encontrábamos en ella alguna cosa inmunda. ¿Realmente en el diseño de Dios es correcto el divorcio? No lo es. Cristo apela al diseño original y dice, en el principio no fue así, pero Moisés lo permitió por la dureza de vuestro corazón. Y eso aplica para la poligamia, para el divorcio, para la esclavitud, de tal forma que la ley de Moisés no puede ser nuestro estándar. Ahora bien, ¿podemos usar la ley de Moisés como palabra de Dios, siendo aún útil? Claro. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Esa frase en el Señor indica que los obedezcamos, pero bajo el temor de Cristo, bajo ese nuevo régimen. Y ocupa un versículo que dice, honra a tu padre y a tu madre. No es que estemos bajo el régimen mosaico, es que está usando un principio de la palabra de Dios bajo el régimen de Cristo, en el temor del Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. También en la ley mosaica, si algún miembro del pacto era sorprendido en algún pecado, violando la ley mosaica, el tal tenía que ser apedreado. Por ejemplo, en cuanto al adulterio, a la mujer, en Juan capítulo 8, ustedes recordarán cómo los escribas y fariseos exigen que se aplique la ley. ¿Era justo apedrearla, sí o no? Sí, era justo. ¿Cristo anula a Moisés? Para nada. Pero coloca una ley más justa, más profunda, más recta, y les hace ver que si ellos están libres de pecado, arrojen la primera piedra. Y ya por eso Pablo a los Gálatas les dirá, hermanos, si alguno de entre ustedes fuere sorprendido en alguna falta, probablemente a los Gálatas en esa parte les vino la imagen de apedrearlo, ¿no? Pero Pablo dice, no. Más bien, ustedes que son maduros, espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre y cumplan así la ley de Cristo. Entendiendo eso, hemos dicho que la ley de Cristo se resume en el amor, pero no al igual que la ley mosaica, porque aunque la ley mosaica se resume en el amor, no es el mismo modelo de amor. La ley mosaica enseñaba a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La ley de Cristo nos enseña a amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó. Y bueno, el día de hoy hablaremos de
el cumplimiento de la ley de Cristo, o cumpliendo la ley de Cristo. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 14, cumpliendo la ley de Cristo. Recordemos que estamos en un estudio y si alguien tiene alguna pregunta la puede hacer o algún comentario. Con respecto a lo que hemos enseñado sesiones anteriores, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta sesión, cumpliendo la ley de Cristo. Y si hay alguna duda, pueden hacerla en cualquier momento, basta con que levanten la mano. Juan 14, versículo 15 al versículo 17. ¿Lo tenemos todos? Vamos a dar lectura solamente al verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Está mal la traducción. A cada rato hago correcciones a la traducción. Pero no es porque yo tenga ganas de hacer quedar mal a la Reina Valera 60, sino porque si la traducción está mal, puede alterar un poco el significado y en consecuencia nuestra práctica. Si alguien tiene la Biblia de las Américas y me hace favor de leer ese mismo versículo, se lo voy a agradecer. Me parece que nuestro hermano Rafa tiene la de las Américas, ¿verdad, hermano? Aquí la tiene también Gretita. Juan 14, 15. Escuchemos la versión de las Américas y para los que están a la distancia lo voy a repetir después. ¿Cómo dice, Greta? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Cambia? Fíjense, en la Reina Valera dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Como si nos dijera, si me aman, guarden mis mandamientos, háganlo. Es la misma idea, ¿no? Pero a como lo explicó Greta y Rafa, es diferente. En la Reina Valera dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Pero en las otras versiones dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Cuál es la diferencia? Pareciera que en la Reina Valera nos está dando un mandamiento. Si ustedes me aman, por favor, les mando que guarden mis mandamientos. Pero en la otra traducción, en la de las Américas, dice, si ustedes me aman, la evidencia será que guardarán mis mandamientos. ¿Se dan cuenta? O sea, la evidencia suprema del amor a Cristo, ¿cuál es? El cumplimiento de su ley, el guardar sus mandamientos. Y esto nos lleva a pensar en varias cosas. ¿Yo amo realmente a Cristo? Porque si yo amo realmente a Cristo, de forma natural, de manera natural, voy a guardar sus mandamientos. Y en el contexto inmediato, su mayor mandamiento es que amemos a sus hermanos como Él nos amó. Ese es el mandamiento supremo en la ley de Cristo. El primer y gran mandamiento de la ley de Cristo es que nos amemos los unos a otros como Él nos amó. Entonces, por eso el apóstol Juan dirá en su primer carta, si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Porque ¿cómo alguien puede amar a Dios a quien no ha visto y decir que aborrece a alguien que se ha visto? Vean conmigo primera de Juan, porque creo que ya me enredé ahí. Pero la idea es esa, que la evidencia suprema del amor a Cristo es el cumplir con sus mandamientos. Capítulo 4 de la primera de Juan. ¿Lo tenemos todos? Verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios
a quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es como si estuviera citando el Evangelio de Juan. Si me aman, guardarán mis mandamientos, que se resumen en amar a los hermanos. ¿Qué valor tiene para usted cada persona que conforma esta congregación? ¿Qué valor le da usted al pastor? ¿Qué valor le da usted a Rosendo? ¿Qué valor le da usted a la hermana Camila? ¿Qué valor tiene cada individuo en el cuerpo de Cristo para usted? Porque si usted ama a Cristo, indudablemente amará también a sus hermanos. Bueno, pero el texto que leímos en Juan 14 dice: guardarán mis mandamientos, no refiriéndose únicamente a ese. Ese es el resumen, pero hay muchos mandamientos. En la antigüedad, Cristo dio una serie de instrucciones. Vean conmigo Mateo, el último capítulo. Es importante enfatizar esto que voy a mencionar. Cuando se hablan de los mandamientos de Cristo en el Nuevo Testamento, la teología del pacto, por ejemplo, dice, es que Cristo aquí está diciendo que si lo amamos debemos guardar sus mandamientos. El decálogo, la ley mosaica. Es muy atrevido decir esto, porque Cristo nos dio un montón de mandamientos en el Nuevo Testamento y no podemos ir tan lejos sin antes pasar por la enseñanza de Cristo. Realmente Cristo no se refiere a la ley mosaica, sino a su ley. Mateo, por favor, capítulo 28, versículo 19 y 20, veamos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No es la enseñanza mosaica, no es que usted le enseñe a un nuevo discípulo lo que enseña el decálogo, los 10 mandamientos, o lo que enseña la ley de Moisés. Es que usted al nuevo converso le inste a guardar todos los mandamientos de Cristo. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Mateo capítulo 5, 6 y 7, vamos al capítulo 5, conforman el sermón conocido como el Sermón de la Montaña. ¿Lo han escuchado alguna vez? El Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Los puritanos, por ejemplo, que fueron una comunidad cristiana, después de bautizar a ciertas personas, les daban un curso exhaustivo sobre el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte contiene una gran variedad de mandamientos dados por nuestro Señor. ¿Tienen todos Biblia entonces? Vamos a Mateo 5, por favor, versículo 17. Primero vean lo que dice aquí, el 17. No piensen que he venido para abrogar o invalidar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Primero hagamos una diferencia entre la ley como régimen y la ley y los profetas como palabra de Dios. Como régimen, la ley mosaica ha sido abolida. Lo dice Colosenses, lo dice Romanos, lo dice Gálatas. Pero como palabra de Dios, como principio divino, ni la ley ni los profetas han sido anulados. Ahora bien, en el capítulo 5, Cristo empieza a explicarnos una nueva ley que, aunque no anula o no contradice a la ley mosaica, sí la absorbe por completo. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Estamos de acuerdo que eso venía en el decálogo, en la ley de Moisés? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22, pero yo os digo. Esa frase, pero yo os digo, nos está indicando que va a interpretar correctamente la ley de Moisés o que de él va a surgir otra ley. Es importante notar eso, porque aquí no está diciendo la interpretación correcta era esta. Es que los judíos no entendieron bien el significado, para nada. El significado fue bien entendido, no matar implicaba no matar.
pero yo les doy una enseñanza nueva, pero yo les doy una nueva ley. Yo les digo lo siguiente, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio de ancianos, y cualquiera que le diga torpe, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Mayor justicia. Y así sucesivamente el Sermón del Monte nos da vestigios de los mandamientos que Cristo anhela que nosotros obedezcamos si es que lo amamos. Si lo amo, ni siquiera me voy a enojar con mi hermano, ni siquiera me voy a enojar con él. Si yo amo a Cristo, versículo 27, oísteis que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Los escribas y fariseos pensaban que estaban bien ante el Señor por el hecho de no cometer adulterio con una mujer que no fuese su esposa. Y sí, ¿era justicia o no? Era justicia, pero Cristo nos dice que si nuestra justicia no es mayor que esa, no vamos a poder acceder al reino. Así que, verso 22, yo les digo algo más, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No basta con que usted no tenga relaciones sexuales con una persona indebida. Dios anhela que si usted lo ama, que si usted ama a Cristo, ni siquiera mire a otra persona para codiciar en su corazón. Si amamos a Cristo, realmente eso nos va a pesar. Si amamos a Cristo, eso nos va a preocupar, sobre todo en la cuestión de los varones, que somos proclives a esa debilidad. Pero si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. Otro ejemplo, capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Un cristiano, un miembro del régimen de Cristo, no puede servir a Dios y a las riquezas. Si usted ama a Cristo, estará preocupado por un balance correcto de la riqueza, del trabajo, buscando primariamente el reino de Dios y su justicia. Es en referencia a la ley de Cristo, para que todo lo demás venga por añadidura. Capítulo 7, versículo 1. Si usted ama a Cristo, Cristo nos dice que no juzgaremos a los hermanos o a los demás en un sentido de condenarlos, porque nosotros tampoco queremos ser juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Capítulo 18, por favor, de Mateo. Solamente quiero manifestarles con esto que la ley de Cristo tiene una justicia mayor, y que si usted ama a Cristo, usted tiene que cumplir con esa justicia. Tiene la obligación. Mateo 19. Verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Primero respondamos a la pregunta: ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer, o sea, le dé carta de divorcio por cualquier causa? Pues no, la ley ni siquiera enseñaba eso. Eso no era lícito. Por cualquier causa, no. Tenían que ser una causa justificable, como el adulterio. Pero entonces el Señor dice en el verso 4: ¿que acaso no habéis leído lo que Él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Es la voluntad de Dios el divorcio, el repudio? No, por ninguna causa. Sin embargo, la ley de Moisés sí daba una causa para repudiar a la mujer. Dice el versículo 7:
Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y si usted y yo estamos anhelando una mejor justicia, si usted y yo amamos a Cristo y guardamos sus mandamientos, ni siquiera usted tiene el derecho, vamos a plantearlo así, si usted ama a Cristo, ni siquiera debería pasar por su mente repudiar a su mujer o dejar a su esposo, incluso si le es infiel. Vamos a pensar que llegase a pasar eso. La ley de Moisés dice: por la dureza del corazón, por no querer perdonar, por no querer humillarse, permitió el divorcio. Pero si usted ama a Cristo, ¿la alternativa cuál es? El perdón, la misericordia, la mansedumbre. Entonces, regresando a Juan 14, reiteramos el verso que dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. Juan 14:15. Por eso volvemos a preguntar: ¿usted ama a Cristo? Eso debería calar nuestro corazón, porque si yo amo a Cristo, la mayor manifestación del amor a Cristo es guardar sus mandamientos. Reitero, la ley de Moisés no es mala, pero el estándar de Cristo es mejor y es más justo, es más alto. Así que si usted ama a Cristo, por naturaleza debería preocuparse por guardar sus mandamientos. Verso 16: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Bueno, me gustaría hacer una pregunta y me gustaría escucharlos. ¿Cumplir la ley de Moisés era difícil? Imposible. Cumplir la ley de Cristo, teniendo en cuenta que es más alta en justicia, más alta en gloria, ¿sería imposible? Bueno, en una lógica diríamos, si el régimen mosaico no era tan glorioso y era imposible, pues la ley de Cristo, que es una ley más amplia y más justa, pues sería muchísimo más imposible. Pero un hermano por aquí dice no. Fue Olivares, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque aparte de que se nos ha dado una nueva ley, se nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso anteriormente? Que todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Y entonces Cristo no solamente nos da los mandamientos de su ley, sino que también nos dota, nos capacita con una naturaleza que nos permita cumplir su ley. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que pueden decir: es que yo no puedo, hermano, es que yo por más que lo deseo, no lo he logrado. Bueno, lo que vamos a estudiar ahorita excluye ese pretexto, porque si usted es de Cristo, tiene el Espíritu de Dios, ¿no? Y si tiene el Espíritu de Dios, tiene todo el poder del cielo para cumplir los mandamientos de Cristo, porque ha sido transformado en una nueva criatura. Veamos lo que dice el verso 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Es la palabra griega parakletos, que significa aquel que está junto de nosotros para ayudarnos, un ayudador, alguien que está soportándonos, que está guiándonos, que está capacitándonos para cumplir la ley de Cristo. Entonces la mejor traducción no es consolador, sino un ayudador, para que esté con vosotros, ¿qué dice al final? Para siempre. Un ayudador de carácter permanente, que no se va, que por más que usted se porte como Sansón, que pudiera llegar a ser, el espíritu no se va a ir de usted como lo hizo con Sansón. Que aunque usted se portara como el rey Saúl, con soberbia, en ira en contra de uno de sus consiervos, y quiera usted tener el mayor prestigio en la congregación de los santos, el Espíritu estará con usted para siempre
y no se va a apartar como se apartó de Saúl. Que así como David pecó con Betsabé, si usted llegase a pecar de la misma manera, usted no tendría que rogar: te ruego que no quites de mí tu espíritu, porque de antemano Cristo nos está diciendo que el Espíritu de Dios estaría con nosotros para siempre. Algo distinto al antiguo pacto, ¿sí lo notan? Porque en el antiguo pacto el Espíritu venía sobre el ungido o sobre algunos santos, los capacitaba, por ejemplo Sansón, que adquiría una fuerza sobrenatural y acababa con los filisteos. Pero una vez que persistía en pecar, el Espíritu se apartaba. ¿Lo recuerdan? O cuando Saúl persistió en pecar, el Espíritu se apartó de él, dejó de profetizar, y espíritus inmundos venían y lo atormentaban. Tanto que David era llamado por Saúl para que tocase algunos salmos y pudiera aliviar su queja. Pero en el nuevo pacto, en la ley de Cristo, el Espíritu está con nosotros para siempre. Versículo 17. ¿Sí? Por ejemplo, el Espíritu no se va de nosotros, pero cuando nosotros pecamos, el Espíritu se apaga. Claro. La pregunta que hace nuestra hermana es importante. El Espíritu en el nuevo pacto, en la ley de Cristo, no se va, permanece con nosotros para siempre. Pero ¿qué pasa si usted empieza a pecar como Sansón? Bueno, el Espíritu no se va, pero su influencia sí llega a bajar. A esto Pablo le dice: no contristéis al Espíritu de Dios, o no apaguen el Espíritu. ¿Se acuerdan de eso? Explicando el hecho de que el Espíritu no se va, pero su influencia sí puede bajar. Cada vez que usted satisface los deseos de su pecado, de su carne, cuando hablo de carne no me refiero a la comida ni al cuerpo, sino al pecado, usted está engordando su naturaleza caída que aún está en usted. Y la influencia del Espíritu mengua gradualmente hasta que llega el punto en el cual pareciera que ni siquiera está, pero no se va. En el momento que el cristiano decida voluntariamente volver al Espíritu, retomar el camino, Dios le va a capacitar porque el Espíritu está en él. Pero sí es verdad que su influencia puede menguar por voluntad del cristiano, ¿no? Gracias, hermana, por la pregunta. Hermano. Como dice que el pecar del Espíritu nos apartaría, ¿no? Pero si un hermano persiste en pecar y pecar y pecar, también la Escritura dice que salieron nosotros porque no éramos. Ok, lo que menciona Aurelio es que si un hermano persiste en pecar y pecar y pecar, quiero entenderle que lo que está diciendo Aurelio es que probablemente no era cristiano, ¿verdad? Es una probabilidad. Es una probabilidad porque Juan así lo dice, ¿no? Pero para esto hay un proceso. Hay un proceso en el cual podemos detectar de una manera meramente técnica si es un cristiano o no. Si tu hermano peca contra ti, ve tú y habla tú con él solo. Si te escucha, ganaste a tu hermano. Y si no, ve y toma 2 contigo para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los escucha, ve y dilo a la congregación. Y si ni siquiera escucha a la congregación, si ese hermano está tan endurecido que no puede escuchar ni a la iglesia entera, ténganle por gentil y publicano. Entonces ahí ya se podría considerar que probablemente no es cristiano. Pero aún así, hermano, el fornicario de Corinto, de la primera a los Corintios capítulo 5, fue entregado hasta el final, y en la segunda carta se puede ver el arrepentimiento de él. El punto es que un verdadero creyente se va a arrepentir, y si no se arrepiente y se llega a endurecer tanto que no se da el arrepentimiento, o no era de Cristo, o si era de Cristo y no se arrepiente, Pablo dice: por lo cual hay muchos de ustedes que están débiles y enfermos, y otros duermen. La evidencia de que era hijo de Dios es que Dios intervino en disciplina y le quitó la vida, ¿no? Un ejemplo muy extremo con Sansón o Saúl. Porque llega a pasar que un cristiano genuino se revela tanto al Espíritu y lo contrista de tal forma que Dios mejor se lo lleva, ¿no? Eso puede llegar a pasar, es una posibilidad porque el Nuevo Testamento lo plantea también. El punto es que todo queda en posibilidades porque nosotros no podemos escudriñar el corazón del hermano. Lo podemos dejar de tratar como hermano
hasta que toda la iglesia le confronte con amor y él diga: yo no quiero nada con Cristo. ¿Sale? Entonces, si muere, queda la incógnita, tal vez era de Cristo. Y si prospera en su vida, pues lo más probable es que no era de Cristo, ¿verdad? Entonces, todo queda en una probabilidad, pero está muy bien lo que acabas de comentar, hermano. Eric. Sí. Sí. Sí, cuando dice yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, está implicando que el consolador que estuvo con los discípulos durante mucho tiempo fue el Cristo mismo, el mismo Cristo. Él fue su guía, Él fue su maestro, Él fue su capacitador, Él fue su consolador en este sentido. Entonces ellos están tristes porque se va su consolador. Pero dice: no se pongan tristes, porque yo rogaré al Padre para que les envíe otro consolador, otro ayudador. Entonces así se debe entender, hermano, que ese otro consolador antes del Espíritu Santo era Cristo mismo, ¿no? El Verbo hecho carne, que los estuvo instruyendo constantemente. Y el Espíritu Santo solamente viene a confirmar y a seguir con la enseñanza que Cristo dejó. Por ejemplo, capítulo 14, verso 26, por favor. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es lo que hace? Recordarnos lo que Cristo ya nos enseñó. ¿Se dan cuenta de eso? Interesante, ¿no? Porque en las iglesias neopentecostales se habla del Espíritu revelándoles cosas nuevas que Cristo no dijo. Pero la enseñanza del Espíritu es cristocéntrica. La enseñanza del Espíritu es la enseñanza de Cristo. Pero Él es el otro ayudador, hermano. Cristo primero, después el Espíritu, que permanece para siempre. ¿Y esto es igual en el antiguo pacto y el nuevo pacto? De alguna manera sí, tiene que ver mucho. Sin embargo, hay que hacer una diferencia. El Espíritu no habitaba en todos los creyentes en el antiguo pacto, o no estaba con todos los creyentes. Solo venía con los ungidos, reyes, sacerdotes y profetas, nada más. Pero en el nuevo pacto viene en todos los creyentes, no solamente sobre algunos, porque ahora todos somos reyes y sacerdotes de Cristo. Eso es algo a señalar, ¿no? Que capacitaba exclusivamente a los profetas. Por ejemplo, Saúl era rey, pero la gente lo vio profetizar y dijo: ¿Saúl también entre los profetas? ¿Se acuerdan? Porque era la evidencia de que el Espíritu estaba capacitándolo. Pero aplica para eso también, hermano. En la persona del Espíritu. Él mismo lo dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es Cristo, pero en el Espíritu Santo. Por eso a veces el Nuevo Testamento le llama el Espíritu de Cristo. ¿Lo han leído eso? El Espíritu de Cristo. Porque es la presencia de Cristo, pero en la persona del Espíritu Santo. Entonces sí, hermano, es correcto. Hermano David. Sí, eso es correcto y es importante señalarlo. La ley mosaica sí era una ley de trueque. Se le llama la ley de las obras incluso. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien.
dice también la ley en Deuteronomio que si hicieres ciertas cosas, Dios enviaría bendición. Iba a prosperar tu canasta, tu vientre, tu casa, tu trabajo, tu buey, tu asno, todo. Pero también dice la ley mosaica, el que no cumpliere esta ley, maldito será en el campo, maldito será en su entrar, en su salir. Es una ley de trueque, una ley de obras. Así lo explica Pablo en Gálatas capítulo 3. Pero la ley de Cristo es una ley de fe, no es de obras. Entonces, en Cristo Jesús, dice Gálatas 5, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, que obra por el amor. O sea, nosotros obramos por amor, lo cual es manifestación de nuestra fe, no por encontrar algo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya no nos va a dar nada, porque Dios ya nos dio todo en Cristo. Dios no te dio estrictamente solamente el perdón, la misericordia, no te dio salud nada más, no te dio una nueva ley nada más. Él te dio a su Hijo, y al darte a su Hijo, Él te dio todo. No buscamos nada más porque estamos completos en Cristo. Bueno, ¿seguimos? Perfecto. Entonces, hacíamos la diferencia entre la naturaleza de los miembros del Antiguo Pacto y los miembros del Nuevo Pacto. En el Nuevo Pacto, los miembros tenemos el Espíritu que nos da una nueva naturaleza, se le llama regeneración en el Nuevo Testamento, la doctrina de la regeneración, un nuevo nacimiento, una nueva criatura, pasar de muerte a vida, como lo quieran llamar. Es una nueva naturaleza, es el Espíritu en nosotros. Pero en el verso 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa última frase, mora con ustedes, pero estará en ustedes. ¿Dios está con todos los hombres, sí o no? Dios está con todos, pero no en todos. Entonces, en el Antiguo Pacto el Espíritu estaba con todos los miembros, ¿no? Especialmente les daba cobertura o capacitación a los ungidos. Pero en el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo está en todos los miembros. El Espíritu mora en Rosendo, no con Rosendo, sino en Rosendo. El Espíritu mora en mí, el Espíritu mora en cualquier persona que ha creído. Por eso usted siente un cambio. Por eso usted dice, ¿y ahora por qué me dan ganas de leer la Biblia? ¿Y ahora por qué tengo interés de ir a la congregación? ¿Y por qué ciertas prácticas, por qué ciertas actitudes han cambiado en mi ser? ¿Por qué tengo esa hambre de Dios? Bueno, es porque el Espíritu probablemente ya mora en su corazón al creer usted en Cristo. ¿Se entiende eso? Una nueva naturaleza en nosotros. De manera que el día que usted creyó en Cristo, usted volvió a vivir, pero también usted se murió. ¿Se entiende? Ya no vive Carlos, ahora vive Cristo en Carlos. Mi fecha de muerte fue en el 2010, por ejemplo, ¿no? Pero paradójicamente también es mi nuevo nacimiento. El punto es que ahora hay una nueva naturaleza que nos capacita para cumplir la ley de Cristo. O sea que podemos dominarnos a la hora de caminar en la calle y pasan mujeres mal vestidas. ¿Tenemos el poder para dominarnos, sí o no? Sí lo tenemos. ¿Tiene usted, hermana, el poder para no enojarse contra su hermana? Sí lo tiene. Aquí no vale el que yo soy López o Hernández como Aurelio, ¿no? Aquí no vale el que en mi rancho así se hacía, o es que mi carácter así es, o es que así soy yo, respétenme. Eso no vale aquí, porque se supone que Cristo acabó con usted y que ahora Cristo está en usted por el Espíritu Santo. Podemos cumplir su ley por esa naturaleza. Pero noten también que se le llama en el verso 17 el Espíritu de verdad. ¿Lo notan? Bueno, me gustaría que fuésemos a Jeremías 31, porque aquí es donde se menciona esto. Espero no estarlos aburriendo, y si por ahí alguien se está durmiendo, ya no me lo despierten, por favor, porque me costó. Jeremías, por favor. Y no sé si hay preguntas allá en línea, Gretita. ¿No? Ok. Jeremías 31, versículo 31. Yo quiero que escuchen esta profecía porque es muy importante, hermanos. He aquí vienen días, dice el Señor,
en los cuales haré nuevo pacto. Pregunta, ¿eso ya se cumplió? Estaríamos muy ciegos para decir que no, ¿verdad? Por eso es grave el dispensacionalismo. Esa teoría del rapto secreto y las dispensaciones es muy grave porque niega completamente esto. Se dice que el nuevo pacto no se ha dado y que se va a dar en un milenio futuro. Más allá de si eso es cierto o no, el punto es que se está negando una doctrina básica, que es el nuevo pacto que Cristo estableció en la Pascua. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ese pacto se estableció con los judíos, ¿verdad? Pero por eso en el Nuevo Testamento a los creyentes, sean gentiles o judíos, se les llama el Israel de Dios. ¿Se entiende? Porque somos el pueblo de Dios, el verdadero Israel, todos aquellos que formemos parte de ese nuevo pacto. Cristo dijo que ese nuevo pacto se inauguraba con su sangre, que fue derramada por nosotros. Verso 32, aquí explicamos evidentemente que no es como el pacto anterior, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley. Este es un pacto con una nueva ley. ¿Se dan cuenta? Daré mi ley en su mente. No interprete mente como cerebro, ¿sale? Interprete mente como el interior del ser humano. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hermanos, ¿en qué momento Dios instala su ley en nosotros? Esto está en el contexto del nuevo pacto, ¿verdad? Ustedes son miembros del nuevo pacto. ¿En qué momento Dios colocó en su mente y en su corazón su ley? En el momento que usted creyó. En el momento que usted creyó, ¿qué vino a morar en usted? Según Jesús, el Espíritu, ¿no? Según Jeremías, su ley. Esa ley no es la ley mosaica, evidentemente, es la ley del nuevo pacto, la ley de Cristo. Un mandamiento nuevo os doy. Eso quiere decir que el Espíritu Santo viene a morar en usted, pero con un régimen, ¿se entiende? Entra en su corazón, entra en su ser, pero ya con la ley de Cristo, incrustada en su ser. Miren, no pierdan Jeremías, déjenlo así abierto si tienen Biblia, pero busquen Romanos 7, por favor. Está interesante esto, ¿no? Romanos 7, versículo 5. Vamos a hacer una diferencia entre un miembro del antiguo pacto y un miembro en el nuevo pacto, ¿sale? Vamos a ver cómo se comportaban estos individuos. Uno bajo el régimen mosaico y otro bajo el régimen de Cristo. ¿Está bien? Es importante que lo tengan esto porque si no se van a perder de algo muy importante. Dice el verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, ¿a qué se refiere eso? Mientras estábamos bajo nuestra naturaleza caída y bajo el régimen mosaico, dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Qué pasaba con un miembro del antiguo pacto? Alguien que quería guardar la ley mosaica. Por estar en su carne, o sea, por vivir en su naturaleza humana sin el Espíritu, miraba la ley de Moisés y lejos de cumplirla, en él se manifestaba todo lo contrario, rebeldía, codicia, adulterio, y todo esto llevaba fruto para muerte, según el verso 5, ¿no? Verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley mosaica, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, ¿de quién? Del Espíritu. Vean, esa frase, el régimen del Espíritu. Y no bajo el régimen viejo de la letra, la ley de Moisés. Versículo 5 es el resumen de todo el capítulo 7. Porque en el capítulo 7 se habla de un hombre
esclavizado, cautivo, vendido al pecado, que aunque desea guardar la ley siempre termina en fracaso. ¿Lo han leído? Termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo creo que sí lo han leído, ¿no? Porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Impotente, sí o no? En su corazón deseaba agradar a Dios, pero le era imposible, porque lo estaba haciendo en el régimen mosaico, y todo terminaba en pecado y en muerte. El versículo 6, que nos habla del régimen del Espíritu, es el resumen de todo el capítulo 8 de Romanos. Vean Romanos 8:2, por favor. Ese hombre que estaba esclavizado, cautivo, miserable, impotente, en el capítulo 8, verso 2 nos dice lo siguiente. Pero yo quiero que vean la frase del verso 2 porque es muy importante. ¿Qué dice? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que lo que él decía en el capítulo 7, miserable de mí, lo que hago no lo entiendo, ¿por qué no puedo cumplir la ley? Y cuando él dice, ¿quién me librará? ¿Quién lo libró? La ley del Espíritu de vida en Cristo. Cuando vamos a Jeremías 31, verso 33, en la parte final dice: daré mi ley en su mente. ¿Cuál es esa ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se entiende? Es el Espíritu Santo con un nuevo régimen en nosotros, con un nuevo estándar, con un nuevo régimen. Pero vean algo más, mis hermanos. En el verso 34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vamos a pensar que aquí todos somos miembros del pacto, del nuevo pacto. Ahí tenemos a Kalila, ¿verdad? ¿Tiene 10 años Kalila? 10 añitos. Bueno, vamos a pensar que somos miembros del nuevo pacto. Si Kalila ha creído en Cristo, si el Espíritu ha morado en ella ya, y ella ha recibido esa naturaleza del Espíritu, ¿hay necesidad de que yo le diga conoce al Señor? El texto que dice que no, porque si el Espíritu mora en ella, en el nuevo pacto, ella conoce al Señor. Todos los miembros del nuevo pacto tienen una relación personal con Dios. Todos los miembros del nuevo pacto crecen en su conocimiento para con Dios. En el antiguo pacto no era así. En el antiguo pacto había hermanos del pacto mosaico a los cuales se les tenía que decir conoce al Señor, aun cuando estaban bajo el pacto mosaico, ¿se entiende? Pero en el nuevo pacto no. Juan 14, ya vamos a terminar. ¿De no estudiar qué, perdón? También, sí, existe la mala interpretación de que, como ya conocemos al Señor, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Pero no se refiere al hecho de que no necesitemos capacitación bíblica, sino más bien se refiere a que no necesitemos a que alguien nos enseñe a Dios, porque ya lo conocemos. Se refiere más bien a la relación. Yo no necesito que nadie me presente a Dios porque ya lo conozco. El Espíritu Santo me lo ha mostrado, ¿no? Pero capacitación evidentemente necesitamos. Y aún nos puso Dios en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Bueno, ahí en Juan 14, ya estamos en la recta final. Yo sé que algunos no se emocionan porque cuando decimos que estamos en la recta final, estamos muy lejos, ¿verdad? No, pero ya vamos a concluir. Juan 14, versículo 26. Conocemos al Señor y nuestro Maestro es el Espíritu, con un nuevo régimen, con una nueva ley. Mas el Consolador, verso 26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué dice? Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si usted conoce a Cristo genuinamente, no hay necesidad de que constantemente se le diga conoce al Señor,
crece en el Señor, porque por naturaleza mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Se supone que el Espíritu mora en esa persona. Se supone que esa persona es enseñada por Dios día a día. Y entonces, mis hermanos, hoy tenemos la encomienda de echar mano de un poder sobrenatural en nosotros, el Espíritu Santo. Por eso Gálatas insistirá en lo siguiente. Concluimos con Gálatas. Capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. ¿Qué quiere decir entonces todo esto que hemos dicho hoy? Que usted, si ama a Dios, es porque el Espíritu mora en usted. Y si usted tiene el Espíritu, guardará los mandamientos de Cristo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, tiene capacidad de Dios para cumplir sus mandamientos. Usted no tiene el pretexto para decir no puedo, soy débil, lo intento pero no puedo. Digo esto porque el capítulo 7 de Romanos se ha tomado como un pretexto, ¿no? De que Pablo habla de un cristiano impotente, cautivo, prisionero, miserable, vendido al pecado. Es una mala interpretación, porque si esa fuera la calidad de un cristiano, pues seguimos esclavizados en el pecado, seguimos cautivos, seguimos prisioneros, ¿no? No tiene congruencia. Ahora, el capítulo 5 nos muestra lo siguiente. Lo que sí es verdad es que en el nuevo pacto hemos sido regenerados y ahora ya tenemos un libre albedrío, cosa que no teníamos antes de llegar a Cristo. Antes de llegar a Cristo teníamos una voluntad consciente por la cual decidíamos muchas cosas, pero no podíamos decidir por Dios. ¿Estamos de acuerdo? No podíamos ir a Dios voluntariamente, estábamos muertos, estábamos incapacitados, separados de Dios. Ninguno puede venir al Padre si no es por mí. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, es lo que dice Cristo. Pero Él nos dio vida, Él nos dio el Espíritu Santo, Él nos unió a Cristo. Y entonces tenemos un libre albedrío en el hecho de que usted hoy, ahora sí puede elegir entre el pecado y Cristo. ¿Se entiende? Usted puede elegir pecar. Antes siempre elegía pecar, pero no podía elegir a Cristo. Pero hoy puede elegir pecar, pero también lo puede soportar y puede elegir al Espíritu de Cristo. Dice el verso 16: digo pues, caminen en el Espíritu, andad en el Espíritu. Es como si el Espíritu fuese un terreno del cual usted no debe salir. Y Pablo le dice, por favor, camine en ese terreno, en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Gálatas 5:16. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Tiene aún usted deseos pecaminosos? Levante la mano, ¿quién tuvo deseos pecaminosos hoy? A nadie, hermana. Bueno, es que no queríamos exhibirlos, pero todos tenemos que levantarla, porque todos tenemos deseos pecaminosos. Deseos de la carne son los deseos de la exterioridad, los deseos que obran por la ley mosaica. Cuando le dices al niño no pases de esa línea, se produce un deseo de pasarla. Eso es la carne, el deseo pecaminoso. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. ¿También tiene deseos usted espirituales? ¿Ha deseado usted servir al prójimo? ¿Ayudar a los pobres? ¿Servir en la congregación? ¿Ha tenido esos deseos? Yo creo que sí. Si es de Cristo los tiene. Pero existe esta lucha, ¿no? Entre ir a la iglesia o ver el partido de fútbol. Entre amar a mi esposa o engañar a mi esposa. El deseo de trabajar por lo necesario o extender mis graneros. Siempre tenemos esa lucha en nuestro ser. Algunas cosas que vienen del Espíritu Santo y cosas que vienen de nuestra carne. Pero tenemos ahora libertad para elegir. Dios nos deja elegir y nos anima a que caminemos en el Espíritu. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice? No estáis bajo la ley. Esto se lo dice a los Gálatas porque los Gálatas pensaban que la ley era el estándar, otra vez, ¿no? Pablo dice, no necesitan la ley mosaica. Si ustedes simplemente se dejan guiar por el régimen del Espíritu, ustedes dejarán de estar bajo el régimen de la ley.
Harán por naturaleza lo de la ley, porque la ley de Cristo absorbe la ley mosaica, es más alta. Pero habla del versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y da una lista de actitudes y prácticas inmorales, ¿no? Verso 22. ¿Cómo sabemos que un cristiano está cumpliendo la ley de Cristo? Porque guarda sus mandamientos, ¿no? Porque lo ama. Pero el verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu. Noten que no dice los frutos, sino el fruto, como si fuera una mandarina tal vez. Una mandarina es un fruto, ¿no? Pero tiene muchos gajitos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Dice el verso 22, es amor. El fruto es el amor. Entonces piensen en el amor como esa mandarina. Pero el amor tiene muchos gajitos. El amor se manifiesta en gozo, ¿qué más? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué dice? Contra tales cosas no hay ley. O sea, contra tales cosas no hay condenación. No hay una ley que condene eso. Así que usted preocúpese por andar en el Espíritu. Eso es lo que hoy estamos enfatizando. Sí, por allá hay una pregunta. Está diciendo que estas cosas se hacen casi la ley. Se hacen sin la ley de Moisés, y cuando usted se somete al Espíritu, la ley de Moisés no lo condena. No puede condenar a una persona que anda bajo el Espíritu. Por eso se llama el régimen del Espíritu. Se somete al Espíritu todo cristiano y por naturaleza cumple la ley de Cristo. Y obviamente que si cumple la ley de Cristo, cumple la ley de Moisés, porque la absorbe por completo, ¿no? Pero el punto es ese, mis hermanos, que tenemos capacidad. ¿Qué va a hacer usted entendiendo todo esto? ¿Qué decisiones va a tomar sobre su vida? De alguna manera, esto a mí me ha ayudado para entender que no hay excusa con respecto a Dios y que tenemos la capacidad de Dios para cumplir sus mandamientos. Y entiéndase algo, que en el contexto del Nuevo Testamento, cuando se habla de cumplir los mandamientos de Dios, esto lo enseñan los apóstoles en referencia al régimen de Cristo, no al régimen mosaico, ¿sale? Entonces, ¿es pecado que usted cumpla con el decálogo? Pues no, no precisamente. Solamente sería absurdo porque tiene una ley más justa. Lo que sí sería pecado es que usted busque estar bajo la ley mosaica, cumpliéndola porque usted piensa que ese es el régimen correcto. Sería adulterio en un sentido, porque ahora tiene un nuevo Señor y se llama Cristo Jesús. Bueno, hermanos, dentro de 8 días vamos a concluir ya con este asunto de la ley de Cristo y seguiremos reflexionando sobre otros pasajes del Evangelio de Juan. Que Dios les bendiga. Pasamos a lo que resta de nuestro servicio.